Hola, hoy vamos a empezar a ver lo que es la cinemática de un objeto en un plano horizontal. Esto como parte del tema de dinámica del curso de física de ingeniería en sistemas biológicos. Vamos a considerar un objeto que tiene una masa m, el cual está sobre un plano horizontal y en el cual van a actuar principalmente dos fuerzas. Una es el peso que actúa sobre el bloque y otro es, por tercera ley de Newton, la fuerza que el plano horizontal, al ser rígido, ejerce sobre el objeto. Estas fuerzas, tanto la fuerza normal como el peso, tienen que ser igual y de sentido contrario, ya que si la fuerza normal fuera mayor que el peso, podríamos la superficie empujaría hacia arriba al objeto, y si el peso fuera mayor que la fuerza normal, entonces el objeto se hundiría en la superficie. Entonces tenemos que la relación entre el peso y la fuerza normal es que el peso es igual en magnitud, pero en dirección contraria a la fuerza normal. Entonces, tomando en cuenta que el peso no es otra cosa más que la masa por la aceleración gravitacional, tendríamos que la normal es igual a el peso por la fuerza de gravedad, donde G va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en ese análisis de fuerzas tenemos que encontramos la relación para un objeto que está en reposo sobre una superficie, la relación entre el peso y la fuerza normal, que no es otra cosa que la fuerza que ejerce la superficie horizontal sobre el objeto. Bueno, ahora vamos a considerar un ejemplo en el cual tenemos una masa de 5 kilogramos sobre la superficie horizontal. En este caso, como sabemos, el peso va a ser igual a menos la masa por la aceleración gravitacional, que en este caso sería menos 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos va a dar un peso de 4.9 newtons con signo negativo. Recuerden que toda fuerza que va hacia abajo o a la izquierda tiene un signo negativo. Y ahora, la fuerza normal, que es la fuerza del plano horizontal sobre el objeto, va a ser igual a, en magnitud, al peso, pero en dirección contraria. Entonces, la fuerza normal sería menos 4.9 newtons, lo cual nos va a dar un resultado de 4.9 newtons. Recuerden que toda fuerza es vectorial, entonces tiene una magnitud y dirección. En este caso, la magnitud del peso es igual a la magnitud de la fuerza normal, pero
en dirección contraria. Bueno, aquí el interés por la fuerza normal es que después veremos que esta está involucrada con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser proporcional a la fuerza normal y por lo tanto necesitamos tener una manera de determinarla cuando es un plano horizontal. Pues vamos a ver que esta expresión que encontramos se va a ver modificada cuando tengamos un plano inclinado. Pero de momento esta relación entre el peso y la fuerza normal nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente caso, que es cuando tenemos una fuerza aplicada sobre el objeto. Esta fuerza es paralela al plano, está aplicada hacia el lado derecho del objeto, la cual va a generar que el objeto se mueva en esa dirección. Si hacemos un análisis de fuerzas, como debe hacerse por componentes, en la dirección X, en X, la suma de fuerzas únicamente va a ser la fuerza aplicada. En el caso de las fuerzas en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza normal, que es positiva porque va hacia arriba, menos el peso. ¿Qué podemos decir sobre estas fuerzas? En el caso de las fuerzas en Y, debido a que en Y no hay movimiento más que en X y que la fuerza normal es igual a menos el peso, la sumatoria de estas fuerzas, como vimos, es cero. Pero en el caso de la fuerza aplicada, esta tendría que ser diferente de cero para que genere el movimiento en la dirección del eje X. Bueno, entonces vamos a analizar el movimiento de este objeto en el eje X. Como vimos, como la suma de fuerzas en el eje Y es cero, el objeto únicamente va a tener movimiento sobre el eje X, debido a la fuerza aplicada F. Por segunda ley de Newton, sabemos que sobre el objeto se está aplicando una fuerza, pero este objeto tiene una masa. Entonces la fuerza aplicada tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración a la que se está moviendo. Recuerden que estas son cantidades vectoriales, tanto la fuerza como la aceleración. Entonces, si tenemos que la fuerza aplicada tiene un valor, podemos calcular la aceleración a la que se mueve el objeto, únicamente considerando el valor de la fuerza y la masa que tiene este objeto. La aplicada es igual a 10 newtons y que la masa es igual a 4 kilogramos. Podemos preguntarnos con qué aceleración se mueve la masa m debido a esta fuerza aplicada. Bueno, para resolver este problema tenemos que considerar la expresión obtenida a partir de la segunda ley de Newton, donde la fuerza sobre este objeto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración debido a la fuerza aplicada. Entonces,
tendríamos que la aceleración es igual a la fuerza aplicada sobre la masa del objeto. En este caso, sustituyendo los valores, nos quedaría que la aceleración sería igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver el caso donde la fuerza aplicada no está paralela al plano horizontal, sino que ahora tiene un ángulo θ con respecto a la horizontal. Cuando pasa esto, vamos a poder descomponer nuestra fuerza aplicada en dos componentes, en su componente en X y su componente en Y. Esto de forma vectorial a través del seno y el coseno, donde la componente en X va a ser igual a la fuerza aplicada por el coseno de θ y la componente en Y de la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza aplicada por el seno de θ. Ahora podemos hacer nuestro análisis de fuerzas como lo habíamos hecho en el caso anterior, donde en X tenemos que la sumatoria de la fuerza total en X va a ser igual a la fuerza aplicada en X, que no es otra cosa más que la fuerza aplicada por el coseno de θ. En el caso de la componente en Y, tendríamos que la sumatoria de la fuerza total en Y va a tener ahora tres componentes. Una, que es la fuerza normal, otra que es el peso, como ya sabíamos, que va hacia abajo, y ahora tendríamos una componente más, que es la fuerza aplicada en Y o la componente de la fuerza aplicada en Y. Escrito en términos del ángulo sería la fuerza normal menos el peso más la fuerza aplicada por el seno de θ. Como podemos ver en el diagrama, en la componente en X únicamente nos va a quedar f de X, como ya hayamos visto acá. Y ahora en la componente en Y tendríamos el peso que va hacia abajo y la normal y la componente aplicada en Y. Por eso es que tanto la normal como la fuerza aplicada en Y son positivas porque van en la dirección positiva del eje Y. Y el peso, como va hacia abajo, tendría que ir negativo. Si tuviéramos alguna fuerza aplicada en el eje X negativo, aquí tendríamos que sumarle o restarle en ese caso una fuerza, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, que sería de cuando tenemos una fuerza de fricción. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo sobre fuerzas aplicadas a un ángulo θ con respecto a la horizontal. Vamos a considerar una fuerza aplicada de 12 newtons sobre un objeto que tiene una masa de 3 kilogramos. Si la fuerza aplicada forma un ángulo de 30 grados con horizontal, ¿cuál es la aceleración del objeto y cuál sería su fuerza normal? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero descomponer la fuerza aplicada en su componente en X, que es igual a la fuerza aplicada por el coseno de 30 grados. En este caso sería
12 newtons por el coseno de 30 grados. Calculando cuánto vale el coseno y multiplicándolo por 12 newtons nos va a dar igual a 10.4 aproximadamente newtons. Después vamos a calcular la componente en Y de la fuerza aplicada, que es igual a la fuerza aplicada por el seno de 30 grados. Esto va a ser igual a 12 newtons por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados vale 0.5 y nos va a dar entonces que la fuerza resultante en Y es igual a 6 newtons. Bueno, una vez que descompusimos las fuerzas, podremos en X y Y podemos hacer el análisis de fuerzas por componentes, calculando la fuerza total en X y la fuerza total en Y. La fuerza total en X, como podemos ver, nada más va a involucrar a la componente en X. Entonces, la fuerza total en X va a ser igual a F de X, que como ya vimos es igual a la fuerza aplicada por el coseno de 30, y habíamos calculado que era igual a 10.4 newtons. Ahora la fuerza total en Y va a ser igual a la fuerza normal menos el peso más la fuerza aplicada en Y. Pero como ya la calculamos, tendríamos que esta es igual a la fuerza normal menos el peso, que en este caso sería 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto más la fuerza aplicada en Y, que como vimos era de 6 newtons. Entonces esto nos va a dar igual a una fuerza resultante de igual a la normal menos 29.4 newtons, que es lo que nos dio el peso, más 6 newtons. Como el objeto no se está moviendo en la dirección Y, tendríamos que la fuerza total en Y tendría que ser 0. Si la fuerza normal fuera mayor, perdón, si la fuerza aplicada en Y fuera mayor al peso, esto quiere decir que el objeto se levantaría. Pero aquí podemos ver que la fuerza normal en Y es pequeña en relación al valor del peso. Entonces el objeto se va a mantener sobre la superficie teniendo un movimiento únicamente horizontal, y por lo tanto la fuerza aplicada en Y sería igual a 0. Bueno, entonces como tenemos esta expresión, podemos despejar la fuerza normal, que va a ser igual a 29.4 newtons menos 6 newtons. Y esto nos va a dar un resultado de 23.4 newtons, que es el valor de la fuerza normal. Bueno,
Ahora, si queremos calcular la aceleración, recordemos que el movimiento va a lo largo del eje X y la única fuerza aplicada sobre el eje X es esta. Entonces, la que genera el movimiento sobre ese objeto es la fuerza aplicada en X. Utilizando lo que habíamos visto en el primer ejemplo, tendríamos que la fuerza F de X, o la componente en X de la fuerza aplicada, tendría que ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces, si quisiéramos calcular la aceleración, tendríamos que la aceleración es igual a la fuerza aplicada en X entre la masa. Sustituyendo los valores, tendríamos que la fuerza aplicada en X igual a 10.4 newtons entre 3 kilogramos. Y esta sería la aceleración, que sería aproximadamente 3.4 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ahora el siguiente caso es donde vamos a considerar que existe una fuerza de fricción. En este caso, el objeto sigue sobre un plano horizontal. Las fuerzas que están involucradas en este movimiento es el peso, la fuerza normal, la cual ya habíamos visto, la fuerza aplicada, y ahora va a haber una fuerza que vamos a llamar fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es generada por el roce entre la superficie del plano horizontal y la superficie en contacto con este plano que tiene el objeto, ¿no? Debido a este roce se genera una fuerza que se llama fuerza de fricción, la cual vamos a definir como aquella fuerza generada por el roce entre un objeto y su medio, y esta fuerza siempre va en sentido contrario al movimiento, es decir, que se opone al movimiento de este objeto. En este caso, en nuestro diagrama de fuerza tenemos que la fuerza aplicada, que es la que va a generar el movimiento, va en la dirección positiva del eje X. Entonces nuestra fuerza de fricción tendría que ir en la dirección contraria. Bueno, la fuerza de fricción va a depender de los materiales que estén involucrados en el movimiento, ¿no? Mientras el material sea más rugoso, la fuerza de fricción va a ser mayor. Mientras el material sea más liso, la fuerza de fricción va a ser menor. Vamos a definir dos conceptos fundamentales para describir la fuerza de fricción. Como mencioné, esta fuerza de fricción depende de los materiales, pero también depende de si el objeto está en reposo o está en movimiento. Si está en reposo, el objeto va a tener una fuerza de fricción cuando se le aplique una fuerza para intentar moverlo, que va a ser diferente a la fuerza de fricción cuando se le está aplicando al objeto una fuerza, pero este ya está en movimiento. Por lo general podemos observar experimentalmente que la fuerza de fricción es mayor cuando el objeto está en reposo que cuando está en movimiento. Es decir, necesitamos una fuerza mayor para empezar a mover un objeto que para mantenerlo en movimiento. Bueno, si el objeto está en reposo, vamos a definir lo que es un coeficiente de fricción estático. Es decir, este coeficiente de fricción estático tiene que ver con las características del material, pero nos va a dar
tiene que ver también con la intensidad de la fuerza. Si el objeto está en movimiento, vamos a definir un coeficiente de fricción cinético que también tiene que ver con las propiedades del material, pero esto ya caracteriza el movimiento. El coeficiente de fricción estático va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético. Si definimos la fuerza de fricción, más bien, esta fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. Esta fuerza normal que habíamos visto, que era la que ejercía el plano sobre el bloque, y es proporcional de la siguiente manera. Es proporcional al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, si tuviéramos un objeto que está en reposo, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente estático por la fuerza normal. En movimiento, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente cinético por la fuerza normal. Si el coeficiente de fricción es estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético, entonces la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética. Entonces, como repito, vamos a necesitar una mayor fuerza para iniciar el movimiento de un objeto cuando hay fricción que para mantenerlo en movimiento. Es decir, una vez que ya se está moviendo el objeto, la fuerza que necesitaríamos para mantener al objeto con este movimiento sería menor que cuando ese está en reposo. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro análisis de fuerzas? Si vemos el diagrama, tendríamos ahora que si descomponemos las fuerzas como la sumatoria de fuerzas totales en X, ahora tendríamos que considerar la fuerza aplicada, que va en la dirección X positiva, menos la fuerza de fricción. Recuerden que como va en sentido contrario al movimiento, es decir, en este caso a la izquierda, tiene que ir con signo negativo. Y la sumatoria de las fuerzas totales en Y va a ser igual a la normal menos el peso. En este caso, debido a que también tenemos aquí un ángulo, tendremos que descomponer la fuerza aplicada tanto en X como Y. Entonces tendríamos que poner aquí nuestra fuerza aplicada en X más nuestra fuerza aplicada en Y. Y como ya sabemos descomponer estas fuerzas, nos quedaría la fuerza aplicada por el coseno de teta menos la fuerza de fricción, que sabemos que es igual al coeficiente de fricción por la normal. En el caso de Y tendríamos la normal menos el peso, que es m por g, más la fuerza aplicada por el seno de teta. Entonces, para cualquier tipo de ejercicio, tendríamos ya la forma de calcular ya sea las fuerzas resultantes en X. Recordemos que esta expresión tiene que ser igual a la fuerza aplicada total.
Y esta expresión es la fuerza en Y, pero como no hay movimiento en Y, esta siempre va a ser igual a 0. Bueno, ahora el siguiente caso es donde vamos a considerar que existe una fuerza de fricción. En este caso, el objeto sigue sobre un plano horizontal. Las fuerzas que están involucradas en este movimiento es el peso, la fuerza normal, la cual ya habíamos visto, la fuerza aplicada, y ahora va a haber una fuerza que vamos a llamar fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es generada por el roce entre la superficie del plano horizontal y la superficie en contacto con este plano que tiene el objeto, ¿no? Debido a este roce se genera una fuerza que se llama fuerza de fricción, la cual vamos a definir como aquella fuerza generada por el roce entre un objeto y su medio, y esta fuerza siempre va en sentido contrario al movimiento, es decir, que se opone al movimiento de este objeto. En este caso, en nuestro diagrama de fuerza tenemos que la fuerza aplicada, que es la que va a generar el movimiento, va en la dirección positiva del eje X. Entonces nuestra fuerza de fricción tendría que ir en la dirección contraria. Bueno, la fuerza de fricción va a depender de los materiales que estén involucrados en el movimiento, ¿no? Mientras el material sea más rugoso, la fuerza de fricción va a ser mayor. Mientras el material sea más liso, la fuerza de fricción va a ser menor. Vamos a definir dos conceptos fundamentales para describir la fuerza de fricción. Como mencioné, esta fuerza de fricción depende de los materiales, pero también depende de si el objeto está en reposo o está en movimiento. Si está en reposo, el objeto va a tener una fuerza de fricción cuando se le aplique una fuerza para intentar moverlo, que va a ser diferente a la fuerza de fricción cuando se le está aplicando al objeto una fuerza, pero este ya está en movimiento. Por lo general podemos observar experimentalmente que la fuerza de fricción es mayor cuando el objeto está en reposo que cuando está en movimiento. Es decir, necesitamos una fuerza mayor para empezar a mover un objeto que para mantenerlo en movimiento. Bueno, si el objeto está en reposo, vamos a definir lo que es un coeficiente de fricción estático. Es decir, este coeficiente de fricción estático tiene que ver con las características del material, pero nos va a dar, tiene que ver también con la intensidad de la fuerza. Si el objeto está en movimiento, vamos a definir un coeficiente de fricción cinético, que también tiene que ver con las propiedades del material, pero esto ya caracteriza el movimiento. El coeficiente de fricción estático va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético. Si definimos la fuerza de fricción, esta fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. Esta fuerza normal que habíamos visto, que era la que ejercía el plano sobre el bloque, y es proporcional de la siguiente manera. Es proporcional al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, si tuviéramos un objeto que está en reposo, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente estático por la fuerza normal. En movimiento,
la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente cinético por la fuerza normal. Si el coeficiente de fricción es estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético, entonces la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética. Entonces, como repito, vamos a necesitar una mayor fuerza para iniciar el movimiento de un objeto cuando hay fricción que para mantenerlo en movimiento. Es decir, una vez que ya se está moviendo el objeto, la fuerza que necesitaríamos para mantener al objeto con este movimiento sería menor que cuando éste está en reposo. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro análisis de fuerzas? Si vemos el diagrama, tendríamos ahora que si descomponemos las fuerzas como la sumatoria de fuerzas totales en X, ahora tendríamos que considerar la fuerza aplicada, que va en la dirección X positiva, menos la fuerza de fricción. Recuerden que como va en sentido contrario al movimiento, es decir, en este caso a la izquierda, tiene que ir con signo negativo. Y la sumatoria de las fuerzas totales en Y va a ser igual a la normal menos el peso. En este caso, debido a que también tenemos aquí un ángulo, tendremos que descomponer la fuerza aplicada tanto en X como Y. Entonces tendríamos que poner aquí nuestra fuerza aplicada en X más nuestra fuerza aplicada en Y. Y como ya sabemos descomponer estas fuerzas, nos quedaría la fuerza aplicada por el coseno de teta menos la fuerza de fricción, que sabemos que es igual al coeficiente de fricción por la normal. En el caso de Y tendríamos la normal menos el peso, que es m por g, más la fuerza aplicada por el seno de teta. Entonces, para cualquier tipo de ejercicio, tendríamos ya la forma de calcular ya sea las fuerzas resultantes en X. Recordemos que esta expresión tiene que ser igual a la fuerza aplicada total. Y esta expresión es la fuerza en Y, pero como no hay movimiento en Y, esta siempre va a ser igual a 0.